Como organización nosotros siempre hemos considerado de que el conflicto armado no fue una alternativa. Y nunca será una alternativa. La orientación que le damos dicha a nuestras comunidades es defender los derechos de nuestra organización sin pertenecer a ninguno de los grupos armados. Un conflicto también colonial que desafortunadamente nos despojó de nuestros territorios. Después de 1943, que disuelven el resguardo, pues se entra incluso a permear mucho el territorio. Entran muchos actores, el caso de la religión católica, la política, las acciones comunales, comité de cafeteros. Que nuestro proceso, el que se traía con los ancestros, en esa época perdió casi su esencia en total. Muchas costumbres se perdieron, muchas. Entonces eran las acciones comunales las que estuvieron manejando la situación por mucho tiempo. Se daba un inicio a una transición entre lo que eran para entonces las juntas de acción comunal, que eran una forma de gobierno que se había implantado, y la propuesta de la organización indígena como autoridad. Hubieron que hacer reuniones clandestinas, escondidas por ahí al escondido de los presidentes de acción comunal, de las juntas de acción comunal, porque ellos eran los que no querían que volviéramos a retomar la organización como indígena. Entonces se logró ya a partir de los 80 en adelante ya tener como luces claras sobre lo que teníamos que hacer para seguir recuperando no solamente el territorio, sino esos principios fundamentales que nos regían a nosotros como indígenas.
época muy dura porque pues, ya había entrado también la guerrilla a estos territorios y la guerrilla pues de antemano entró haciendo reclutamiento, pero también imponiendo sus políticas de guerra. El EPL fue el primer grupo armado que llegó. Y como este territorio tiene la montaña, que para ellos era un cruce pues, favorable para pasar de Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, entonces comenzaron a cruzar de Antioquia por la cordillera. Deciden a la altura de 1987 secuestrar al cafetero Hernán Londoño, si mi memoria no me falla, y deciden secuestrarlo, pero además deciden traerlo a este territorio. Lo asesinan y se viene posteriormente la arremetida contra la comunidad. Y a partir de ese momento, en la búsqueda de ese señor, entonces llegó no solamente el ejército, la misma policía vestida de civil. Y ahí en ese momento entonces comenzaron a pagar los inocentes por los culpables, ¿cierto? Mucha de la gente que se perdió, que desapareció, no eran culpables, no tenían nada que ver con lo que le pasó al señor Londoño. No tenían nada. El cabildo ya empezaba a darse forma, se había elegido la primer mujer secretaria del cabildo en ese entonces, 1988, y precisamente cuando ella subía de posesionarse como secretaria la estaban esperando y lo asesinaron. Posteriormente entonces vino el que se recogía a mucha población catalogada, sindicada más bien de ser colaboradores de la insurgencia del EPL en ese entonces, que fue donde los apresaron. Se dio un respiro para nosotros cuando el EPL firma un proceso de paz. Entonces ya el EPL se desmovilizó y llegó las FARC. Ya las FARC llegaron por ahí en el 90 más o menos. Entonces las FARC empieza a ser aquí su nido también de reclutamiento, da comienzo también a una serie de actividades, empiezan aquí entonces a amenazar a los sapos. Ya comenzaron ellos a obligar a la gente que hay que estar en reuniones y una cosa, y eso fastidia mucho y ya, hasta ahí se llegó todo. Hasta ahí se llegó todo, ya la gente se fue dispersando, ya se fue yendo. O sea, cuando menos pensabas, llegaban y se posesionaban de una casa, de una ramada. O sea, ya a las 6 de la tarde uno tenía que estar encerrado, ya no podía salir como salía antes, que uno salía hasta las 8, las 9, las 10, las 11. Y pues provoca precisamente en manos de las FARC, en 1998 la primera toma guerrillera. Pero esa toma no fue tan fuerte como la del 2001, porque la del 2001 sí fue prácticamente tan aterrorizante que la mayoría de las 21 comunidades la escucharon y dijeron hasta aquí llegamos nosotros, nos vinieron a matar a todos. Tenemos que decirlo con toda sinceridad, que fue algo de mucho terror, de mucho miedo. Afectó mucho psicológicamente
a todo el pueblo sanlorenseño. Las FARC también cometió un error aquí en la parte alta de nuestro territorio, y es que sacan un ganado de la finca Mundo Nuevo, la sacan por este territorio, la pasan hacia el departamento de Risaralda, y posteriormente entonces detrás de ello ingresan los grupos paramilitares. 2001 más o menos ya empieza a hacer presencia aquí los grupos paramilitares. La presencia de las autodefensas obedece precisamente al llamado de supuestos terratenientes en el municipio de Río Sucio. Cuando llegaron al territorio, lo que llegaron fue diciendo de que ellos venían a limpiar el territorio, a sanear el territorio, a sanear la sociedad. Bueno, y los paramilitares también mataron. Eso sí mataron se puede decir que sin compasión, o sea, porque llegara el tiempo de que degollaban la gente. Eso para nosotros fue algo muy caótico, o sea, que llegaran y de una sacaron una persona y la degollaran, o sea, sin temor ni nada. Entonces para nosotros eso, y fuera de eso las masacres que se tuvieron. Y con los paramilitares también, porque ellos abusaban de las mujeres. Las afectaciones más grandes fueron las desapariciones de las personas que hasta hoy todavía no se tiene indicios dónde están. Porque eso pienso que una parte grande se perdió en manos de paramilitares, en manos del ejército. Se viene el asesinato de varios compañeros, el señalamiento a otros, y precisamente pues todo esto fue lo que denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que termina en 2002 en una medida cautelar para nuestra dirigencia. Solsticio, día más largo, cuando el sol está entregándonos sabiduría, salud, estamos haciendo lo que los antiguos hicieron en este mismo espacio. ¡Fuerza, guerreros! ¡Fuerza! Cuando empezamos a convocar desde la organización indígena a las comunidades a que saliéramos a defender los derechos, lo que ya habíamos conquistado, era muy fácil para los actores políticos decir que nosotros éramos guerrilleros. Entonces no hay causa para decir que eso no afectó la organización, porque con ese señalamiento se perdió mucho prestigio. Se relacionaba nuestra forma de pensar y se relacionaba nuestra forma de actuar con lo que hacían los grupos armados al margen de la ley. Nosotros defendíamos, siempre hemos defendido el Estado social de derecho, y eso no lo entendieron los que nos acusaban de una cosa y de otra. Que era evidente que lo que aquí querían sacar del camino era al proceso organizativo indígena. Porque aquí ya empezábamos a hablar de modelo de educación propia. Y aquí empezamos a hablar de la defensa de los médicos tradicionales. Y aquí empezamos a hablar de la defensa del territorio. No, de las afectaciones organizacional era el miedo a liderar en las comunidades ese proceso de cabildo, porque como ya estábamos amenazados,
Entonces cuando vinieron y marcaron casas, casetas, todo, muerte a cabildantes, entonces por supuesto que eso a quién no le infunde miedo. Digamos que la desintegración no fue total de la organización, sino que fue muy parcial. Las amenazas pues fueron continuamente constantes, pero nosotros nunca pensamos pues de que íbamos a tener que terminar con todo y no, algún día termina esto. La reacción de nuestros dirigentes para entonces fue no permitir que el proceso se cayera. Decirle a una de las comunidades por qué estábamos luchando por el territorio, qué significaba la organización en la reconstitución de los derechos colectivos, no individuales, sino colectivos, por qué era el proceso, para qué, cuál era la intencionalidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese momento pues nosotros, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos, pero no al público, a puerta cerrada, y fuimos amenazados allá porque nos iban a colocar un petardo, una bomba a la sede, y nosotros vivíamos alerta. Pero no dejamos de reunirnos. Desde allá nosotros hacíamos asambleas, y planteábamos muchas cosas. De ahí fue donde salió, digamos, la idea de tener una comisión que se desplazara a conversar con los jefes de los grupos armados hacia la parte alta. Entonces se conformaron comisiones para que fueran a ponerle la cara con riesgo y todo al EPL, cuando fue el EPL, a las FARC cuando estaba las FARC, a los grupos paramilitares. Ante todo lo que le pusimos claro a esos grupos y a todo el mundo era que aquí no había muertos buenos ni muertos malos. Independientemente de donde vinieran las balas, lo íbamos a denunciar. Conversar con ellos y pedirles que por favor respetaran el territorio, que respetaran la gente que no tenía nada que ver con él. Fue así como se fortalece el proceso de la figura del cabildante, del líder en la comunidad, y que la comunidad participara en la elección de ese cabildante. Entonces, ¿qué dijimos en un momento? Pues si nos van a matar, que nos maten a todos, pero dirigente que nos maten, dirigente que reponemos. Digamos que fue una decisión incluso un tanto cruel, decir, si nos van a acabar, que nos acaben a todos. Otro elemento muy fundamental que jugó en el medio del conflicto fueron los médicos tradicionales. Es decir, la espiritualidad en el momento como un sosiego de sustento, de moral, de ánimo, jugaron un papel muy importante, de crear sitios sagrados, de trabajar mucho la medicina, de involucrar a la dirigencia, a la juventud. En el medio pues, de las mismas balas, estar haciendo la misma ceremonia, eso llevó a que de por sí también nos fortaleciéramos. Como una estrategia en la resistencia de la organización, pensamos en incorporar a la Guardia Indígena a la altura de 1998. Uno, como un objetivo de que estos muchachos no se los llevara a la guerrilla,
ni tampoco el ejército, sino que se pudieran quedar aquí al interior del territorio haciendo resistencia, ejerciendo la autonomía y buscando lo que es la autodeterminación. Se fortaleció mucho con 200 guardias activos y el resto de naves de comunidad con el lema "Todos somos guardias y estamos listos a salir y a defender el territorio cuando nos toque". Pero siempre con la amenaza y la persecución del ejército y de la guerrilla. El ejército llegó aquí a decir: hombre, déjenos la guardia que nosotros le ayudamos a entrenar, déjenos que nosotros le damos incluso dotación si es necesario y vuélvanse informantes de nosotros. Y de momento dijimos: no, qué pena, nosotros no estamos para eso. Pero luego venía también la guerrilla y decía: hombre, nosotros necesitamos que ustedes nos sirvan. Aquí hay gente muy buena para ir a las filas. Y también dijimos: qué pena, nosotros no estamos para ello. Y de ahí también recibimos amenazas. Pero incluso ahí empezamos a entender de que ni para allá ni para acá, y que teníamos que ser autónomos y fuertes en ese sentido. Eso se hizo semilla y es lo que ha hecho fuerte más este proceso. Y nuestra apuesta es que toda la comunidad nos sintamos guardias del proceso. Y entonces el proceso que se traía de la recuperación del título, entonces se atrasó un poco, ¿cierto? Pero tampoco dejamos de pensar de que se llegaría el día en que retomábamos el proceso. O en medio del conflicto continuamos con la búsqueda de la legitimación del territorio nuevamente. Yo digo que la mayoría de la población está consciente de que tenemos que empoderar este proceso cada vez más para que esa violencia que se vivió en su momento no vuelva a ocupar este territorio como tal. Pero frente al tema del conflicto es algo que se está rechazando desde las comunidades y por lo tanto cada día se sigue haciendo escuela. Y pues uno esperaría que si llegase, pues aquí tendremos que ahí sí sacar toda la guardia de los 14.000 habitantes y buscar formas de defensa. Esta guerra pudo habernos destrozado por completo, pudo haber acabado todo el tema indígena, pero la resiliencia yo pienso que fue lo que nos lleva a decir, dentro de todo eso, seguimos resistiendo y hoy más que nunca estamos más aferrados. Hoy se está haciendo escuelas con los niños, con los jóvenes. Hoy en este encuentro van a ver ustedes mucha juventud, apersonados de la parte cultural, de esa identidad. Entonces uno siente que ha valido la pena el trabajo, que eso se va a seguir sosteniendo por muchos años y que la gente ya no se va a dejar sacar tan fácil. Yo tengo mucha esperanza en esta juventud de que van a haber cambios políticos, también culturales, avances culturales, y que cada día nos van a representar muy bien. Cada día a reclamar y a exigir esos derechos, a prepararnos, pero en últimas a seguir dentro del territorio.
la danza de mis hermanos, caminando Latinoamérica, murmurando la historia del Tupac, esperando siempre bajo las nubes ese sueño entre lucha y libertad. Porque esos jóvenes que hoy, si ven que su forma de pensar es tenida en cuenta, son jóvenes que no van a ser tan fácil de convencer hoy o mañana que tengan o que irse a prestar servicio militar o que tengan que irse para la policía o que se vayan para las disidencias o que se vayan para el ELN. Son hombres y mujeres que se le arrebatan al conflicto armado. A pesar de que como de tantas dificultades que hemos pasado, yo me da esa alegría porque puedo recibir ya a mis hijos, puedo salir, puedo ir a compartir con mis amigas. Entonces esa es la alegría que a mí me da. Ve, yo me lleno de mucha alegría porque, ay, gracias a Dios volvió la calma volvió. Que vivamos siempre unidos, eso es lo más importante, que nosotros vivamos siempre unidos, que cada día nos fortalezcamos más con la organización, porque esto es algo que es nuestro, es algo que nos dejaron nuestros antepasados, que nosotros tenemos que fortalecerlo, es eso. Entre lucha y libertad. El llamado es a la apropiación de lo nuestro. Y lo nuestro es el territorio, y lo nuestro es la comida, lo nuestro es la medicina tradicional. Lo nuestro es esa unidad que nos ha caracterizado como pueblo. Rebeldes caminantes destrozando la historia inerte.